Estimados alumnos, bienvenidos a la clase teórica de Biofísica de la Percepción. En este caso, vamos a abordar el tema de la percepción de la luz. Antes de comenzar con el teórico propiamente dicho, les quería comentar un poco cómo surgió el concepto de luz y cuál es el concepto de luz que vamos a adoptar actualmente. La luz es una sección del espectro electromagnético que es visible para el ojo humano. Esa es una de las definiciones más modernas que existen. Sin embargo, ha tenido concepciones diferentes a lo largo de la historia. Inicialmente, en el siglo XVIII, se creía que la luz estaba compuesta en realidad de pequeñas partículas. Fue el propio Newton quien demostró que la refracción de la luz, un fenómeno que describiremos a continuación, está provocado por el cambio de la velocidad de las partículas al aumentar la densidad del medio. A toda esta teoría y todos estos conceptos que explicaban que la luz podía estar constituida por partículas se lo denominó teoría corpuscular. Sin embargo, un poco más adelante, en 1678, Huygens propuso que la luz en realidad era un fenómeno ondulatorio, pero como hemos visto ya en los teóricos pasados de ondas, sabemos que toda onda necesita un medio para poder transportarse. Bueno, en esta época, este señor propuso de que dichas ondas de luz se propagaban en un medio llamado éter. Años siguientes, fines de 1800, inicio de 1900, se dieron un montón de experimentos por parte de los físicos Michelson y Morley que finalmente llevarían a determinar que este éter en realidad no existe. Pero en 1678 no se disponía de ningún experimento que lograra demostrar la existencia o inexistencia de dicho éter. Es por eso que esta teoría no fue tomada muy en cuenta en ese momento. Hasta que en el siglo XIX, otro científico, Thomas Young, a partir de un experimento que se denomina el experimento de la doble rendija de Young, que está ilustrado en la figura, demostró que la luz presentaba características de interferencia, que son propias de las ondas únicamente. Entonces, de esta forma, volvió a resurgir la teoría de que la luz era en realidad una onda. A esta teoría se le denominó teoría ondulatoria de la luz. A comienzos del siglo XX, un físico llamado Max Planck, que es el señor de la foto, estaba muy preocupado estudiando cómo describir el espectro de radiación de un cuerpo negro. Ya veremos qué es un cuerpo negro. Para poder describir correctamente este fenómeno, introdujo la existencia de cuantos de luz, o llamados luego fotones. Describió también que la energía de estos fotones, de estos cuantos de luz, está cuantizada en múltiplos de una constante, actualmente denominada constante de Planck, según la relación E es igual a h por f. ¿Qué importancia tiene esta ecuación? Que nos está diciendo que la energía de una onda, la energía de un fotón, depende única y exclusivamente de su frecuencia. Esto por un lado fue una revolución en su momento, porque hasta entonces la única teoría que explicaba la energía de las ondas era la teoría electromagnética de Maxwell, en la cual afirmaba que en realidad la energía dependía del cuadrado de la amplitud de la onda, pero no de su frecuencia. El trabajo realizado por Planck fue muy novedoso e innovador en su momento y abrió la puerta a una rama pero enorme de la física que luego se denominó física cuántica o mecánica cuántica. Como Planck adoptaba la existencia de cuantos de luz de fotones, es que él también adhería a la teoría corpuscular de la luz. Más adelante, hacia 1905, el físico Niels Bohr se propuso describir el átomo de hidrógeno utilizando estas nuevas leyes que descubrió Planck, y de esta forma desarrolló su modelo denominado modelo de Bohr, que es el que está ilustrado en la figura, el cual los electrones orbitan alrededor del núcleo en órbitas perfectamente determinadas. Cuando un electrón salta de una órbita a otra, se produce una emisión de luz, es decir, la emisión de un fotón. Si millones de estos electrones externos caen de un nivel superior a un nivel inferior, se va a emitir una radiación suficiente de forma de poder observarse. La frecuencia F de esta radiación emitida va a depender únicamente de la diferencia de energía de los niveles de los cuales saltan los electrones. Por ejemplo, si salta del nivel 2 al nivel 1,
La energía liberada en ese salto va a ser energía 1 menos energía 2. Y esa energía debe ser igual, por la fórmula de Planck, a h por f. Entonces de esa forma podríamos despejar la frecuencia. Por ejemplo, si consideramos un electrón que salta del nivel 3 al nivel 2, la energía asociada en ese salto, utilizando el modelo de Bohr, es de 1,78 electronvolt, lo cual corresponde a una longitud de onda de 700 nanómetros. Otro científico que pudo utilizar con mucho éxito la nanoteoría de Planck fue el mismísimo Albert Einstein, quien fue capaz de explicar un fenómeno denominado efecto fotoeléctrico, el cual consiste en la emisión de electrones de un metal cuando es iluminado por una luz de una cierta longitud de onda, es decir, de una cierta frecuencia y por tanto una cierta energía. Por el año 1905, Einstein pudo explicar el fenómeno denominado efecto fotoeléctrico, el cual luego le valdría un premio Nobel, y en la cual consideraba que la luz estaba conformada por fotones, es decir, corpúsculos. Entonces, implícitamente, Einstein estaba de acuerdo en que la luz era una partícula. Es decir, Bohr y Einstein utilizaron las ideas de Planck y lograron describir fenómenos que resultaron ser experimentalmente ciertos, los cuales estaban validando de alguna forma que la luz estaba conformada realmente por partículas. Pero, ¿y dónde quedó la concepción ondulatoria de la luz que veníamos hablando hace unas diapositivas? Bueno, entonces, ¿qué se sabe hasta ahora? Que las ondas electromagnéticas en general no necesitan un medio para propagarse, es decir, pueden propagarse en el vacío. Y su propagación obedece las denominadas ecuaciones de Maxwell. Maxwell fue un físico escocés sumamente brillante que fue capaz de unificar la teoría de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría denominada electromagnetismo. En este contexto se entiende que la luz está formada por partículas denominadas fotones, que son partículas sin masa que viajan a la velocidad de la luz y que poseen spin cero y que obedecen las 4 ecuaciones de Maxwell que están descritas acá. ¿Cuál fue el gran logro de Maxwell? Fue, por un lado, completar estas 4 ecuaciones porque le faltaba un término a la última ecuación, faltaba este término de acá. A partir de él, pudo combinar las ecuaciones y predecir la velocidad de propagación de las ondas. Es decir, estas ecuaciones describían la propagación de unas ondas, que en principio no se sabía de cuáles. Luego se interpretó que eran los campos eléctricos y magnéticos, y pudo calcular también la velocidad de propagación de dichos campos, y resultó ser casualmente la velocidad de la luz. Sobre el año 1905 aproximadamente, con la relatividad especial de Einstein, se demostraría que esta velocidad de la luz es en realidad un límite cósmico, es decir, que es la máxima velocidad posible que puede alcanzar un objeto en el universo. Incluso ningún objeto con masa podría moverse a la velocidad de la luz. Cabe mencionar que esta velocidad de la luz que estamos mostrando, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz en el vacío. En los medios materiales, como por ejemplo el vidrio o el agua, esta velocidad es menor. Entonces, ¿cuál es el concepto de luz que tenemos en la actualidad? Se considera que la luz presenta un comportamiento dual. Se comporta como onda y como partícula, dependiendo de las observaciones y de los experimentos que realicemos. Se acepta que la luz, como onda, es una onda electromagnética transversal cuya longitud de onda se encuentra entre 300 y 700 nanómetros. Esto es la luz visible, en el rango visible. El carácter de transversal se nos da el campo eléctrico y magnético, que oscilan en forma mutuamente perpendiculares, como vemos en la figura, y a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación. Así como la luz es una onda, va a presentar las características y los comportamientos propios de las ondas. Uno de esos comportamientos es la reflexión, como podemos observar en esta figura, como la luz que está iluminando esa arquitectura está siendo reflejada por el estanque. ¿Qué vamos a entender por reflexión de la luz? Al incidir la luz en un cuerpo, la materia de la que está constituido dicho cuerpo retiene unos instantes de energía, porque recuerden que la luz acarrea energía.
y a continuación la reemite en todas direcciones. A este fenómeno es lo que vamos a denominar como reflexión. ¿Cuáles son las leyes de la reflexión? Bueno, tenemos la primera, que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Vemos acá en la figura una situación muy típica, en la cual estamos representando un medio con índice de refracción N1 y otro medio con índice de refracción N2. Y esta línea horizontal sería la interfaz entre ambos medios. Y la línea vertical, que está casualmente a 90 grados respecto a la horizontal, se denomina normal a la superficie. Todos los ángulos que vamos a utilizar al aplicar las leyes de la reflexión o de refracción que viene a continuación se miden a partir de esta normal. En este caso tenemos representado un frente de onda incidente, que acá se denomina como P, que está incidiendo en la interfaz de los medios con un ángulo de incidencia θ sub i, θ de incidente. Y como estamos estudiando reflexión, se va a reflejar en un ángulo θr, θ de reflexión. Dichos ángulos van a ser iguales. Esa es la primera ley. La segunda ley nos dice que el rayo incidente, que en este caso es P, el reflejado, que es Q, y la normal, es decir, la línea que yo les había mostrado acá, pertenecen al mismo plano, o sea que son coplanares. Y la tercera ley, o más bien una propiedad, es que en este proceso el rayo de luz no cambia ni su velocidad, ni su frecuencia, ni su longitud de onda. ¿Por qué? Porque el rayo vive en sí en el mismo medio. Fíjense que únicamente está contenido en el medio N1. En ningún momento pasa al medio N2, por eso no cambia ninguna de sus propiedades. Otro de los comportamientos típicos de las ondas es la refracción, en este caso la refracción de la luz. Un ejemplo típico es el martín pescador, que es un ave que ve a un pez en un estanque. Fíjense que el ave va a observar al pez en el estanque y va a pensar de que están en línea recta. Es decir, piensa que para agarrarlo tendría que ir volando y atravesar totalmente en línea recta y poder agarrarlo. Sin embargo, esto no es así, debido a que como acá sí tenemos un cambio de medio, fíjense que la luz cambia del medio que es el aire a un medio que es el agua, que tiene diferente índice de refracción. Entonces, en este caso se va a producir el fenómeno de refracción. Y en realidad el pez va a estar un poquito más abajo, que es lo que le parece al martín pescador que está. Este mismo efecto pueden observar, por ejemplo, si introducen un lápiz en un vaso de agua. Van a observar como que se dobla o eventualmente se corta. Es el mismo fenómeno que con el martín pescador y el pez. Una aplicación de la refracción de la luz. ¿Qué vamos a entender por refracción de la luz? Vamos a entender que es el cambio brusco de dirección que sufre un haz de luz al cambiar de medio en el cual se propaga. Fijémonos acá cómo están iluminando con un láser de color rojo una superficie, una interfaz entre dos medios. Fíjense cómo el haz de luz es desviado de su posición original. Como acá tenemos esta situación que es experimental, vamos a estudiar el fenómeno en forma genérica. De nuevo acá tenemos una interfaz entre dos medios, N1 y N2. Tenemos un rayo incidente que incide con un ángulo θi respecto a la normal siempre, que luego se va a refractar formando el rayo S, el cual forma un ángulo θt respecto a la normal. En cuanto a las leyes de la refracción que vamos a estar aplicando acá, la primera es que el rayo de luz incidente, en cuanto a las leyes de la refracción que vamos a estar aplicando en este caso, es que el rayo de luz refractado, es decir, el S, se acercará o alejará de la normal dependiendo del índice de refracción de los medios. Si el índice de refracción del medio N2 es mayor que el índice de refracción N1, entonces la desviación va a ser aún mayor. Para cuantificar exactamente esta desviación, existe lo que se denomina ley de Snell, la cual nos informa que N1, el índice de refracción del medio 1, por el seno de θ1, donde acá θ1 es en realidad el ángulo incidente, tiene que ser igual a N2, del índice de refracción del medio 2, multiplicado por el seno de θ2, donde θ2 es el ángulo de refracción, que sería en este caso el θt. Y en este fenómeno el rayo cambia su velocidad y su longitud de onda, pero no su frecuencia. Y en particular el índice de refracción se calcula como
c, que es la velocidad de la luz, dividido en la velocidad de la luz en el medio. Una aplicación muy común del fenómeno de refracción se da en la implementación de las lentes. Las lentes son dispositivos, un material que permite la refracción de la luz y que modifica la dirección y el comportamiento de los rayos de luz refractados. Tenemos en general dos tipos de lentes. La primera, que son las denominadas lentes divergentes, la cual, como vemos, un haz de luz de rayos paralelos se va a refractar en la lente y va a diverger. Fíjense cómo diverge respecto a su estado inicial, a su estado incidente. Mientras que por otro lado tenemos las lentes convergentes, en la cual de nuevo se consideran un haz de luz de rayos paralelos. Una vez que dichos rayos se refractan en la lente, se van a concentrar en un punto denominado punto focal. Y el tercer fenómeno que vamos a mencionar de la luz es la dispersión de la luz. Un ejemplo típico es la formación de un arco iris en el cielo luego de una lluvia. Vamos a entender la dispersión de la luz como el fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Por ejemplo, un prisma se suele considerar. La luz blanca se va a ensanchar, se va a dividir, se va a dispersar en 7 colores que van a ir desde el rojo, con una longitud de onda de 750 nanómetros aproximadamente, al violeta con una longitud de 380 nanómetros. Se puede estudiar de que mientras menor es la longitud de onda, mayor va a ser la desviación observada. Una característica muy importante de la luz son los efectos que produce, en particular los efectos químicos, que son los que nos van a interesar a nosotros. Algunas sustancias tienen la propiedad de absorber luz y sufrir cambios químicos. Estas sustancias utilizan la energía que la luz les transfiere para alcanzar los niveles energéticos necesarios para reaccionar, obtener una conformación estructural más adecuada y llevar a cabo una reacción o para romper algún enlace de su estructura. Es decir, que la luz funciona como un catalizador en estas reacciones. Como aplicación de relevancia para el estudiante de odontología, se encuentra el fenómeno de fotopolimerización, el cual va a ser abordado en teóricos siguientes. Bueno, habiendo ya estudiado qué es la luz, una onda electromagnética, debemos estudiar la forma de organización de las ondas electromagnéticas. La forma más común es a partir de su espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas se ordenan según su longitud de onda o frecuencia y conforman lo que se denomina espectro electromagnético. Este espectro está constituido por todos los posibles niveles de energía que la luz puede tomar. Acá tenemos el mismo espectro de una forma más simplificada, en el cual vemos que las ondas electromagnéticas pueden estar caracterizadas por su frecuencia, que serían estos números que estoy señalando en la parte de abajo, o su longitud de onda, como vemos acá. Una forma de interpretar este gráfico es que vemos acá que las frecuencias crecen de izquierda a derecha. Y si recuerdan, en diapositivas anteriores vimos que según la ecuación de Planck, la energía es proporcional a la frecuencia. Es decir, que mientras mayor frecuencia posea una onda, más energía va a tener. Es por eso que, como la frecuencia crece de izquierda a derecha, la energía también va a crecer de izquierda a derecha, como vemos acá. Entonces la energía crece desde una energía menor hasta una energía mayor. Y por el contrario, la longitud de onda va a disminuir en sentido de izquierda a derecha, como vemos acá, desde una longitud de onda mayor hasta una longitud de onda menor. Según la energía que acarreen estas ondas electromagnéticas, se las suele agrupar como radiación ionizante, que son aquellas ondas electromagnéticas que poseen una alta energía, y radiación no ionizante, que son las que tienen una energía menor. Volveremos sobre este tema en la clase teórica de radiaciones ionizantes. De todo el espectro electromagnético que hemos estudiado recientemente, una pequeña parte corresponde a lo que es el espectro visible, es decir, aquellas longitudes de onda o aquellas frecuencias que el ojo puede analizar. Observemos, acá tenemos todo el espectro electromagnético y fíjense en la pequeña proporción que corresponde al espectro visible. Es decir, que del 100% de posibles ondas electromagnéticas, el ojo humano es capaz de distinguir una pequeña porción. De esa franja de luz visible hacia la derecha se ubican las ondas electromagnéticas de frecuencia decreciente y longitud de onda creciente.
como tenemos por ejemplo las ondas electromagnéticas infrarrojas, las ondas de microondas, las de televisión y las de radio, por ejemplo. Mientras que de la luz visible hacia la izquierda se ubican aquellas ondas electromagnéticas de frecuencia creciente, longitud de onda decreciente y por tanto de energía creciente, como puede ser las ultravioletas, los rayos X, que veremos a continuación, y los rayos gamma. Ahora pasemos a lo que es el concepto de color. Una frase muy buena que he encontrado es que sin luz no hay color. Ahora veremos por qué. ¿Qué vamos a entender por color? ¿Cuál será el concepto de color que vamos a adoptar? El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez distinguen las diferentes longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. A cada color le corresponde unívocamente una longitud de onda determinada. Por ejemplo, tenemos que al violeta le corresponden unas longitudes de onda entre 380 y 430 nanómetros, para el azul 430 a 488 nanómetros y así para cada uno de los colores, como vemos en la imagen. Ahora vamos a hablar de los tipos de objetos existentes en función de la capacidad o no de absorber o reflejar luz incidente. Por un lado, los objetos transparentes son aquellos en los cuales se da una transmisión total o parcial de la radiación incidente, que son los que se denominan en general filtros. Tenemos luego los objetos denominados blancos, en los cuales se da una reflexión total de toda la radiación incidente. Y objetos denominados cuerpos negros, en los cuales se da la absorción total de toda la radiación incidente. Quiero hacerles un comentario acá. Probablemente ustedes en verano, en el típico verano mendocino o sanjuanino, que deben ser parecidos, que hace muchísimo calor en las siestas de verano, y por ahí es muy común escuchar comentarios del tipo: si vas a salir en la siesta, que hay mucho sol, hace mucho calor, ponete ropa clara. Bueno, estamos en condiciones de entender por qué esa aseveración es correcta. Supongamos que uno sale con una remera de color negro, es un cuerpo de tipo negro, va a absorber toda la luz incidente por parte del sol, y como bien sabemos, esa luz incidente acarrea energía. Es decir, que nuestra remera negra, al absorber toda la luz incidente del sol, está acumulando toda la energía que está recibiendo. Y por eso uno siente más calor cuando sale con ropa oscura. Por el contrario, si uno llevara una remera blanca, se produciría la reflexión total de toda la radiación proveniente del sol. Es decir, que la remera blanca no absorbería ninguna longitud de onda y por tanto no absorbería energía y por tanto no elevaría nuestra temperatura corporal. La luz blanca proveniente del Sol, por ejemplo, está formada por todas las longitudes de onda del espectro visible. Cuando dicha luz blanca atraviesa, por ejemplo, un vidrio rojo, dicho vidrio va a absorber todas las longitudes de onda excepto la de su color, que es el rojo. Es decir, que va a dejar pasar únicamente las longitudes de onda correspondientes al color rojo. Y es por esto que vemos los vidrios, por ejemplo, del color rojo o del color que sea, porque está transmitiendo únicamente la longitud de onda de su propio color. A esta forma de generación del color se denomina color por transmisión. Otra forma de obtener color es denominada color por reflexión, en el cual consideramos nuevamente la luz del sol formada por todas las longitudes de onda del espectro visible, incidentes, por ejemplo, en una manzana roja. La manzana va a absorber todas las longitudes de onda excepto la de su color, que es el rojo. Por lo tanto, va a reflejar la luz roja proveniente del sol. Del mismo modo, una manzana verde va a absorber todas las longitudes de onda excepto la del color verde. Y es por eso que vemos redundantemente la manzana verde como verde. Dentro de lo que es el color formado por reflexión, tenemos la reflexión selectiva. Y está relacionada con la calidad de la luz reflejada. Podemos decir que existen dos tipos de reflexiones. Por un lado, acromática, y que a su vez tenemos acromáticas negras, cuando el porcentaje de reflexión es cero, lo cual significa que el cuerpo absorbió todas las longitudes de onda, como es el caso de una remera negra. Tenemos acromáticas grises,
en el cual el porcentaje de reflexión es del 50%, pero en todas las longitudes de onda. Y acromática blanca, por ejemplo la remera blanca, en la cual el porcentaje de reflexión es del 100% en todas las longitudes de onda. Es decir, que reflejamos todo. Y por otro lado tenemos las reflexiones selectivas cromáticas, en la cual los materiales de color absorben una longitud de onda de la luz blanca de forma selectiva y solo reflejan la de su propio color, mientras que el resto la absorbe. Por ejemplo, acá consideramos un cuerpo formado por 3 tipos de materiales, uno blanco, uno azul y uno negro. Acá tenemos, por ejemplo, 3 rayos de diferente color que están incidiendo sobre cada uno de los materiales anteriormente descritos. Fíjense cómo al incidir en la parte blanca, ninguna de estas ondas, ninguna de estas longitudes de ondas va a ser absorbida. Es decir, que la totalidad de las incidentes va a ser reflejado. Pero cuando este haz incide sobre el material de color azul, todas las longitudes de onda, en este caso la roja y la verde, van a ser absorbidas y únicamente va a ser reflejada la longitud de onda correspondiente al azul. Y en el caso extremo de que es de color negro, las 3 longitudes de onda y en general todas las longitudes de onda van a ser absorbidas. Esta propiedad de algunos materiales de absorber algunas longitudes de onda y reflejar otras llevó al desarrollo de los filtros ópticos, que son materiales que permiten el paso de luz con ciertas propiedades. Los más comunes son los filtros denominados de color, aquellos que solo transmiten la luz en una determinada longitud de onda, es decir, en un determinado color. Comercialmente tienen esta forma que está mostrada en la figura acá de la izquierda y su principio de funcionamiento se muestra en la figura de la derecha. Fíjense, por ejemplo, tenemos de nuevo 3 haces de luz incidentes, uno de color rojo, uno de color verde y uno de color azul. Tenemos un filtro magenta, el cual va a transmitir parcialmente la luz roja y la totalidad de la luz azul, pero va a bloquear el color verde. Luego tenemos un filtro de color cian, que va a bloquear totalmente el color rojo. Y finalmente un filtro amarillo que va a bloquear totalmente el color azul. Para entender por qué el filtro magenta bloquea el color verde, por qué el filtro cian bloquea el color rojo y por qué el amarillo bloquea el color azul en general, debemos estudiar lo que es el círculo cromático, que es una representación ordenada y circular de los colores de acuerdo con su matiz o su tono, en donde se representan los colores primarios y sus derivados. En este caso hemos representado los colores primarios RGB, rojo, azul y verde, y sus derivados. La teoría sustractiva del color se basa en la síntesis de colores de los filtros para bloquear o absorber ciertas longitudes de onda. Debemos interpretar este gráfico trazando líneas diagonales. Por ejemplo, el color rojo está diagonalmente opuesto al color cian. Es decir, que un filtro color cian va a bloquear una luz de color rojo, que es efectivamente lo que habíamos visto acá. Fíjense que el filtro cian bloquea el color rojo. Tenemos ahora que el filtro magenta bloqueaba el color verde. A ver, vamos a ver si están enfrentados. El magenta bloqueaba el color verde porque está diametralmente opuesto. Y finalmente el color azul está bloqueado por el color amarillo o en general por el color naranja. En la práctica profesional de ustedes se van a encontrar con la necesidad de utilizar un filtro de color naranja debido a que la luz que utiliza la unidad fotopolimerizante es de color azul. Como mencioné anteriormente, los colores diametralmente opuestos en el círculo cromático se denominan opuestos. Esto significa que, por ejemplo, un filtro naranja va a ser utilizado para bloquear una luz azul. ¿Por qué bloquear la luz azul? No solamente en la odontología, sino en la vida cotidiana, existen un montón de filtros para el color azul. Existen filtros para el televisor de color azul, está muy de moda utilizar filtros para celulares de color azul. ¿Y esto por qué? Como hemos visto, la luz azul se caracteriza por poseer una longitud de onda de las más cortas del espectro visible. Esto significa que también tiene una de las frecuencias más altas del espectro visible y por lo tanto una energía mayor. Esta mayor energía puede tener efectos perjudiciales en la salud. En el día de mañana ustedes van a utilizar la unidad fotopolimerizante, que es la que se muestra acá, en el cual fíjense que la luz que van a utilizar es de color azul.
y por lo tanto el filtro que van a tener que usar es el de color naranja. Esto va a evitar que ustedes el día de mañana sufran daño en la mácula. En forma general, ¿cómo es el proceso de formación de una imagen? Tenemos necesariamente un objeto que debe estar iluminado, que tenemos por ejemplo acá una silla. Luego tenemos un dispositivo receptor, que en nuestro caso sería el ojo, y luego tenemos un medio que se encarga de procesar la información, que sería nuestro cerebro. El ojo humano está formado por un conjunto de lentes y otras estructuras encargadas de captar, regular y concentrar los rayos de luz incidentes y formar imágenes en la retina. Dichas imágenes se transformarán luego en señales eléctricas que viajarán por el nervio óptico hacia el lóbulo occipital del cerebro, en donde dichas señales eléctricas serán interpretadas como imágenes. La función de cada uno de las componentes del ojo les queda como ejercicio para que lean en la bibliografía. Acá les muestro una resonancia magnética de cerebro, un corte axial con ponderación entre 2 para observar los globos oculares junto con el nervio óptico, que es esta lineecita gris un poquito más tenue que observamos acá. Al aplicar zoom sobre la imagen podemos identificar con más precisión el nervio óptico, que sería este que estoy marcando acá y acá. Estos dos nervios ópticos van a continuar su camino hasta el quiasma óptico, que está ubicado más o menos en esta parte, pero en un corte un poco más hacia arriba del cráneo, y luego seguirán su camino hacia el lóbulo occipital. ¿Cuál es la parte fotosensible del ojo humano? Tenemos dos tipos de células diferenciados para captar la luz visible. Por un lado tenemos los conos, que se encargan de la agudeza visual y la diferenciación de colores, y por otro lado tenemos los bastones, que se encargan de la visión periférica. Los bastones son mucho más numerosos que los conos y son responsables, por ejemplo, de la visión nocturna, debido a que tienen una alta sensibilidad a la luz de baja intensidad, pero son incapaces de distinguir entre los colores. Acá tenemos una ampliación de la retina del ojo humano, donde pueden observar la distribución de los conos, el marcado acá, y de los bastones, marcados acá. Una pregunta que podemos hacernos es que si la interpretación por parte del cerebro de la luz recibida por el ojo es siempre perfecta. Y la respuesta es que no. ¿Y dónde vemos esta deficiencia? ¿Dónde vemos esta subjetividad? Por ejemplo, cuando tenemos fenómenos de ilusiones ópticas, como este que tenemos acá, en el cual todas las líneas son paralelas, las líneas de mayor longitud son paralelas, pero al estar cruzadas con otras líneas, vemos que se producen distorsiones, cuando en realidad la imagen es totalmente estática. Esta es otra ilusión óptica típica en la cual podemos preguntarnos si el gato está subiendo o está bajando. O como diría Schrödinger, está subiendo y bajando a la vez. Esta ilusión óptica es todavía más impresionante, el cual da la sensación de que en realidad estamos mirando un tapiz ondulado, cuando en realidad es totalmente plano. Y este fue uno de los que más me gustaron. Si ustedes miran fijamente el murciélago, va a parecer como que el murciélago se está agrandando, cuando en realidad está totalmente estático. Esta ilusión óptica también es muy conocida, en la cual la bailarina puede estar rotando en un sentido horario o antihorario, depende si consideramos que la pierna que está funcionando como pivot es la derecha o la izquierda. Para terminar la clase teórica de hoy les dejo esta bonita reflexión. Muchas gracias por su atención.